Bendiciones, mis hermanos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de ustedes. En este momento, pues la gloria y la honra sea para Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos ha dado el enorme privilegio de nuevamente estar en este lugar para compartir su santa y bendita palabra. En esta oportunidad yo le voy a pedir que me acompañe a orar antes de dar inicio al consejo de la palabra, y posterior a eso le voy a pedir que me acompañe en una cita bíblica a leer. Amén. Padre que estás en los cielos, nos acercamos delante del trono de tu gracia, Señor, a través del sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo. Te damos a ti la gloria, la honra, el honor y el reconocimiento. Te damos gracias por lo bueno, lo misericordioso que has sido con nosotros. En este momento te pedimos que prepares nuestro corazón, que prepares nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Y esta que nunca regresa vacía, que dé fruto en cada uno de nosotros para honrarte y glorificarte. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bien, en esta oportunidad, amados hermanos, y para los que aún no son mis hermanos en Cristo o nuestros hermanos en Cristo, pues el consejo de la palabra es para todos, hermanos o no hermanos, porque la palabra de Dios llega a nuestras vidas y es Dios el que sabe qué va a hacer en cada uno de nosotros con esta palabra. En esta oportunidad le voy a invitar que me acompañe al Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 17, vamos a estar leyendo del versículo 26 al 30. Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 30. Leemos de la siguiente manera: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En esta oportunidad, hermanos, al leer esta porción bíblica, estos 4 versículos nos da la realidad de lo que estará sucediendo en estos últimos tiempos. Ya estamos viviendo los últimos tiempos. La venida de Cristo Jesús está más cercana. Y en esta oportunidad estamos leyendo en lo que dice Lucas 17, 26 al 30, tal como ocurrió en los días de Noé. Es decir, menciona un precedente, pero aparte de Noé, menciona otro precedente que es lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra con Lot. Hace un tiempo corto estuvimos compartiendo en la congregación acerca de este tema, pero el Señor me ponía en mi corazón compartirlo en esta oportunidad, un tema parecido, para exponerlo a todo aquel que nos está sintonizando a través de las redes sociales, a través de las diversas plataformas de redes sociales que existan y que nos puedan estar viendo. ¿Por qué estamos viendo esto, amados hermanos? Porque así como ocurrió en los tiempos de Noé, así como ocurrió en los tiempos de Lot. Versículo 30 de Lucas 17 dice: lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Cuando dice Hijo de Hombre, es una de las maneras en las que se refiere a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pero se refiere a Cristo Jesús mismo. En el versículo 27 dice, o leemos: comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no es que esto sea malo, no es que comer, beber, casarse o darse en casamiento sea malo, porque si no, nosotros eso es lo que hacemos todos los días: comer,
beber, pero me refiero a líquidos, no a sustancias de tipo embriagante. No me refiero a eso. A lo que me refiero es a beber y a comer, y algunos pues están casando, otros ya están casados, otros se van a casar. No es en sí las acciones esas lo que se está subrayando como malo. Lo que está aquí mal es que muchas veces se le da mayor importancia a todo este tipo de situaciones, más que a Cristo Jesús. Se le pone más énfasis a qué se va a comer, se pone más énfasis a qué se va a beber, con quién se va a casar, dónde van a tener una casa. Y no es malo, repito, no es malo tener proyectos, planes, proyectar al futuro. Ponemos todo en las manos de Dios. Eso es lo que debemos de hacer, poner todo en las manos de Dios para que Él bendiga nuestros pensamientos y que todo sea bajo su santa y bendita voluntad. Pero cuando algo se antepone a Cristo Jesús, allí es donde está el error. Y fue lo mismo, versículo 28, que ocurrió en los días de Lot. Si usted se da cuenta, lo mismo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Hacían planes, hacían desarrollo. Ellos visualizaban, de aquí a 20 años, ¿qué voy a hacer? Quizá alguien se haya propuesto comprar un inmueble, una casa, y haya proyectado ya cancelarla en 15 o en 20 años o en 10 años. Alguien haya decidido comprar un vehículo, o no sé qué tipo de proyectos tengan. Alguien se haya propuesto estudiar y en determinado tiempo haya proyectado alcanzar cierto grado académico. No es malo, pero repito, debemos de poner en primer lugar, sobre todo, a Cristo Jesús, porque su venida está cercana. Su venida está cercana, amados hermanos. Hoy en día podemos ver que la gente vive comiendo, jugando, divirtiéndose y complaciendo sus deseos, perdiendo la dignidad personal. No hay amor entre las personas, son especialmente egoístas. Con el fin de conseguir dinero, pueden luchar, calcular y engañar, incluso entre hermanos, padres, hijos, parientes y amigos, para conseguir el poder. Se convierten en enemigos. Tuve la oportunidad de estar presente en un lugar donde se estaban tratando de repartir cierta cantidad de terreno, y habían dos personas que eran hermanos de padres, es decir, de papá y de mamá, eran hermanos. Y en esa oportunidad la discusión fue tan acalorada que inclusive estuvieron a punto de llegar a los golpes, pero no solamente con los puños, sino que ya estaban armados con armas punzocortantes. Lo que a mí me sorprendió es ver que cómo algo material puede llevar incluso a la división de una familia. Gracias a Dios, la razón entró en ellos, Dios obró en ese momento y ellos pudieron razonar. Vino un tercer hermano de los dos que estaban en discusión, vino un tercero y los hizo entrar en razón, que dividieran por partes iguales y que trataran la manera de no llegar a esos extremos, porque lamentablemente eso se da. Yo lo pude ver, yo me sorprendí bastante, porque personas que aparentemente se llevaban bien, aparentemente era una familia bastante unida, en el momento en el que estaban ya haciendo la división, surgió esto. Vemos entonces cómo muchas veces hay cosas que están ocultas en el corazón, que se antepone totalmente a lo que Dios tiene para nosotros. Su palabra dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué puede el hombre? Al decir hombre me refiero a hombre y mujer. ¿Qué puede llevar el hombre al partir de esta tierra? Nada. Todos sus bienes, todas sus riquezas, todo lo que ha logrado acumular, todo lo que posee, no llevará nada. Lo único que sí puede preparar para el más allá, es decir, para el momento en el que le toque partir de esta tierra, para la vida
que nos espera para la existencia que está más allá de esta tierra es o preparar una eternidad con Cristo Jesús o preparar una eternidad separado de Cristo Jesús. ¿Qué elige usted? ¿Una eternidad con Cristo o una eternidad apartado de Cristo? La gloria y la honra sea para el que se la merece. Nosotros ahora que somos hijos de Dios, que conocemos realmente la necesidad de ser salvos, sabemos qué destino nos espera, sabemos cuál es nuestro futuro, pero todo aquel que aún anda perdido en sus delitos y pecados, ahí estábamos nosotros, pero la gloria y la honra sea para Cristo Jesús, que de ahí nos sacó. Ahora ya la venda del pecado nos ha sido quitada, ahora podemos ver realmente cómo es nuestra vida sin Cristo, porque sin Él nada podemos hacer. Para ir contextualizando la enseñanza de esta oportunidad, lo que estamos viendo en Lucas 17 del 26 al 30, podemos ver también en el Antiguo Testamento, también quiero que me acompañe, en Génesis, en su capítulo 6 y su versículo 9. Vamos a leer del 9 en adelante. Vamos a ir leyendo cómo se desarrolló este precedente que se hace mención en Lucas acerca de Noé. Y vamos a ver también el precedente de lo que ocurrió con Lot. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido, nada dista de lo que hoy en día está, delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, tal como ocurre en estos tiempos. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, dice algunas versiones. Esta versión que tengo dice ciprés. Harás el arca con compartimentos y la cubrirás con brea. Otras versiones dice la calafatearás, es decir, la untarás con brea, por dentro y por fuera. De esta manera la harás, de 300 codos, es decir, 135 metros de longitud del arca, de 50 codos, es decir, 22.5 metros su anchura, y 30 codos, es decir, 13.5 metros de su altura. Aquí la Biblia nos deja ver las dimensiones que tenía la construcción que Noé debía realizar. Hoy en día se cuenta con mucha maquinaria especializada para la construcción, sierras de banco, sierras de manos circulares y muchas cosas que hacen más práctica la forma de trabajar. Pero en aquellos tiempos no tenían todo ese tipo de herramientas. Tenían, me imagino, que las sierras rudimentarias a su época, los martillos a su época. Era más difícil la construcción. A pesar de ello, con la ayuda de Dios, Noé logró completar. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque tal como ocurrió en los tiempos de Noé, Dios dio instrucciones a Noé cuál era la manera en la que ellos iban a escapar del diluvio. Dios iba a permitir que ellos escaparan construyendo el arca. Pensemos por un momento, ¿qué hubiera sucedido si a pesar de que Dios, Jehová, hablando con Noé, le da las especificaciones de cómo quería la construcción, qué tipo de materiales iba a usar, y a pesar de ello Noé no hubiera hecho caso? En lugar de madera de la que Dios había especificado, gofer o de ciprés, él hubiera utilizado otro tipo de madera, no sé, alguna que sea no tan buena para la construcción, o si en vez de brea él hubiera utilizado otro tipo de sustancias.
él no hubiera cumplido con lo que Dios estaba solicitando. De igual manera, si lo ponemos en nuestros tiempos, no estamos haciendo un arca física, sino que para nosotros en este tiempo el medio de salvación ya no es un arca física, ya no va a ser un diluvio con agua. El medio de salvación por el que nosotros vamos a escapar a esta destrucción que viene sobre el mundo se llama Cristo Jesús. Al estar inmersos en Él, vamos a escapar de la destrucción que viene para esta tierra. Nótese, hermano, que al decir escapar de la destrucción no quiere decir que quizá en algún momento no vayamos a tener aflicción, porque el mismo Cristo Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción. Es decir, Él ya sabía que iban a venir tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos adversos para nosotros, pero debemos de confiar en Él, porque Él es nuestro todo. Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es todo para nosotros. Y de igual forma como estaba el arca física en la que se iba a introducir Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras y todos los animales que Dios le iba a solicitar, de igual manera todos los que creemos en Cristo Jesús ahora, como dice el Evangelio de Juan en su capítulo 1 y sus versículos 11 y 12, mas a todos los que le creyeron, mas a los que le recibieron, les ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted ha creído, si yo he creído, hemos sido constituidos como hijos de Dios. Por lo tanto, podemos estar inmersos en Cristo, y al estar en Cristo vamos a escapar de la destrucción que viene para todo este sistema. Versículo 16, en Génesis capítulo 6. Le harás una ventana que terminará a un codo, es decir, 45 centímetros, del techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos, es decir, 3 niveles. Entonces, hablando Jehová, yo traeré el diluvio. Si se nota, hermano, cuando ya iba a estar construida el arca, es en ese preciso momento que el Señor, Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y todos los atributos que Él pueda tener, se lo decimos, se lo declaramos, porque Él para nosotros es todo. Él, pues, el mismo Dios, cuando ya estaba construido, si seguimos leyendo, quiero que continuemos leyendo, mis hermanos. Ahora vamos a irnos al versículo 18. Estamos en el 17. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos, y de todo ser viviente. Toda carne meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. ¿Está leyendo usted conmigo? ¿Se da usted cuenta? Esta era la manera en la que ellos iban a preservarse, iban a conservar la vida. En este tiempo entonces el arca es Cristo, la vida es Cristo. ¿Cómo vamos a permanecer vivos en Cristo? ¿Cómo vamos a permanecer en la vida en Cristo? Porque Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que está alejado de Cristo podrá tener existencia, pero no tiene vida, por cuanto no tiene a Cristo Jesús mismo, que es la vida. Y tal como narra la escritura bíblica, esto aconteció. Hasta el monte más alto que exista sobre la faz de la tierra, me parece que es el monte Everest, hasta ahí y aún más alto de ese monte llegó el agua. Dice que fueron rotas las fuentes de las aguas de los cielos y se abrieron todas las compuertas. ¿De dónde había tanta agua? ¿En dónde estaba? El Señor lo sabe.
pero todo ser viviente, hombres, mujeres y animales, perecieron. Pero Dios no es un Dios injusto. Él dio la oportunidad, porque durante el tiempo que Noé estuvo construyendo el arca, imagine usted, él tuvo que haber hablado de lo que venía. Una obra de tal magnitud, con las dimensiones que vimos hace un momento, es difícil esconderla. Use por un momento su imaginación. Supóngase que Noé, estamos en los tiempos de Noé y Noé es su vecino. Usted escucha que están aserrando, que están cortando árboles, que están martillando. Usted le llama o le da curiosidad y ve o pregunta: hey Noé, ¿qué es lo que tú haces? ¿O qué es lo que estás haciendo? Y ven la enorme construcción. ¿Y eso para qué es? Seguramente Noé les tenía que explicar. El Señor me habló, Dios me dijo que debía de construir esa arca, y comenzaba a hablar, a decir lo que Dios le había dado. Muchos se burlaban de él, le decían que estaba loco, que eso no iba a ocurrir, que para qué lo hacía. De igual manera, hoy cuando predicamos a Cristo, muchos se burlan de nosotros. Hay quienes toman los tratados que se le da y nos lo tiran por la cara. Me ha tocado ser partícipe o me ha sido dada la oportunidad para participar en eventos de evangelismo, ir y predicar la palabra de Dios con mensajes, con tratados. Hay personas que por educación lo reciben, pero cuando ya hemos pasado, lo tiran al suelo. O hay quienes más de una forma grosera, de una manera abusiva, lo hacen así y en la cara se lo tiran a uno. Estas personas son como los vecinos de Noé, que se burlaban, no creían lo que venía. Para ellos todo era algo ilógico, algo que no tiene por qué ser. De igual forma el mundo, en todo su contexto, como usted sabe que está en todo el sistema, en todo el mover, todo lo que ha establecido el mundo, lo que nosotros decimos es locura para ellos. Porque el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. De igual forma, ahora vamos entendiendo entonces por qué es que está el versículo con el que iniciamos. Tal como ocurrió, dice, en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ellos estaban prácticamente inmersos en sus quehaceres. No le ponían importancia a lo que Noé estaba haciendo. Ah, sí, ese es el loco. ¿Qué estará haciendo? Bueno, él y sus cosas, déjenlo. Pero cuando vino el diluvio, versículo 19, y de todo ser viviente, de toda carne meterás, Génesis 6:19, y de todo ser viviente, de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios había mandado. Así lo hizo. Si vemos entonces, él fue obediente a lo que Dios le había establecido. Y después de que él había hecho todo lo que Dios le había mandado, Dios cerró la puerta del arca. Imagínense esa escena bíblica. Yo lo veo tal como ocurre actualmente. A veces me encuentro en mis quehaceres en la calle y comienza uno a escuchar que a lo lejos cómo viene la tormenta. Las grandes goteras golpean los techos de las casas y cómo se escucha. Ve usted gente correr para un lado, ve usted gente correr para otro lado. Ve personas que ahí andan, bueno, regularmente muchos dicen hay que recoger la ropa o algo se quedó ahí, comienzan, todo es correr y correr y correr y correr. Pero si usted se queda por un momento y los ve y analiza y rememora esta escena bíblica, usted dice, así pudo haber ocurrido.
unos corrían para un lado, otros corrían para lo otro, tomaban sus cabras, tomaban sus ovejas, porque se estaba dando lo que Noé había anunciado. Y de igual forma ocurrirá en estos tiempos. Cuando Cristo venga por su iglesia y la iglesia sea quitada, no habrá más que detenga ese mover de tinieblas, porque hasta este momento lo que detiene este mover de tinieblas es el Espíritu Santo, porque está deteniendo esto, porque la iglesia aún está en este mundo. Pero cuando el Espíritu lleve a la iglesia, es decir, Cristo venga por su iglesia, se ha quitado, el mover de tinieblas se incrementará. Y se incrementará de tal manera que se comenzarán a cumplir todo lo que se ve en la Escritura bíblica. Comenzará a ser destruido este sistema, este mundo. Allí será el lloro, dice, y el crujir de dientes, donde pasarán muchos una eternidad sin Cristo. ¿Qué elige usted, amado hermano o no hermano, oyente por el momento? ¿Qué elige usted? ¿Ser como las personas que se ahogaron en el diluvio? Muchos dicen Dios es Dios injusto, ¿por qué permitió que eso pasara? Pero medite por un momento, piense. Todo el tiempo que Noé estuvo trabajando, él estuvo anunciando, él estuvo diciendo, él comentaba para qué era, pero muchos no quisieron hacer caso a las palabras de Noé. Así como se predica actualmente el Evangelio, muchos no quieren hacer caso a la palabra de Dios. Vendrá pues destrucción, y esta destrucción prácticamente terminará con todo lo que está sobre la faz de la tierra. Yo le pido al Señor que tenga misericordia de mi vida, que tenga misericordia de mi esposa, de mi hija, de mis padres, mis hermanos, todo aquel que consanguíneamente tenga parentesco conmigo. Y le pido por todos mis vecinos, por todo aquel que ve esta reproducción, este video, todo aquel que en este momento tenga a Cristo Jesús en su corazón. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, para que seamos guardados y que podamos ser preservados para Cristo Jesús. La palabra de Dios es perfecta. Muchas cosas pueden decirse, pero la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es verdadera. Muchos científicos, muchos analistas, muchos sabios de este mundo consideran que la escritura bíblica simplemente son escritos que hombres hicieron, que dejaron de su tiempo y que simplemente es como cultura general. Pero no es así. Usted y yo, que somos hijos de Dios, y para todo aquel que Dios permita que llegue a ser hijo, sabemos que la santa y bendita palabra de Dios no es un libro ficticio, no es un libro que alguien inventó. Bien es cierto que fue escrito en tiempos diferentes, por diferentes escritores, en diferentes épocas, pero el editor es uno. El que inspiró la palabra es uno, y es Dios mismo. Él ha tenido cuidado de preservar lo que Él quiere hacernos llegar. No hace mucho tuvimos la oportunidad de visitar una casa de unos hermanos en la fe, y estos hermanos hacían la siguiente pregunta: yo tengo el deseo de leer la Biblia, pero ¿dónde inicio? Comienzo en Génesis, comienzo a perderme en las genealogías de fulano, de Matusalén, de Adán, y pierden el interés. Comienzo por el Apocalipsis, dicen algunos otros, pero me comienzo a perder entre las trompetas, entre los candeleros, entre los sellos, y no sé. ¿Sabe usted, hermano, dónde debe iniciar? Bueno, vamos a iniciar por donde el Espíritu de Dios nos guíe. Es lo correcto. Pero algo principal para poder comenzar la lectura bíblica es en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque en estos se narra el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el personaje principal es Jesús. Y en los 4 evangelios se narra el ministerio terrenal que Él tuvo. Si usted desea hacerlo, lo puede hacer, o póngase en oración para que el Señor le dé entendimiento por dónde debe empezar. Pero lo adecuado, considero,
amado hermano, es que usted comience a leer los 4 evangelios para entender al personaje principal, para que luego va hacia el Génesis o va hacia el Apocalipsis, usted tenga ya claro lo que la palabra de Dios le está dando a entender. Regresemos a Lucas, donde dice el versículo 29, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Si ponemos estas 2 escenas bíblicas, por un lado el de Noé, fue destruido el mundo completo por agua, por inundación, un diluvio. Y la escena bíblica de Lot, vemos que ahí fue destruido con fuego y azufre. Vino del cielo, llovió y esas ciudades fueron raídas totalmente, erradicadas, borradas. Si muchas veces escucha usted en las noticias que algunos recipientes que contienen gas propano o cualquier tipo de líquido inflamable hacen explosión y destruyen 1 o 2 casas o varias, imagínense por un momento cómo será ver algo que venga del cielo, que traiga fuego, que traiga azufre y que consuma todo. De igual forma será en estos tiempos, como ocurrió en los días de Noé, como ocurrió en los días de Lot. En estos últimos tiempos se ha estado dando mucho el mover de tinieblas, que se ha aumentado, se ha acrecentado el mover de tinieblas, pero la palabra de Dios dice que donde el pecado aumenta, sobreabunda la gracia. Ahora en muchos países se ha legalizado los matrimonios entre personas del mismo sexo, se ha legalizado el aborto, se ha legalizado una serie de cuestiones que son aberrantes ante los ojos de Dios, que no son agradables a Él, y no porque yo lo diga, sino porque su palabra lo ha establecido. Y si vemos lo que dice en su palabra y comparamos lo que se está aprobando por las leyes de los hombres, es totalmente contrario. Preparémonos, amados hermanos, porque así como ocurrió en estas 2 escenas bíblicas, en la de Lot y en la de Noé, cuando menos alguien lo espere, será la venida de Cristo Jesús. Y ay de aquel que no esté preparado, porque será dejado. Estarán 2, dice, durmiendo, uno será tomado, uno será llevado. 2 en el campo trabajando, uno será tomado, el otro será dejado. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿Será que cuando Cristo venga por su iglesia estaremos en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la casa, haciendo deporte, comiendo en algún restaurante? ¿Dónde iremos a estar? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que debemos de estar preparados, listos. Debemos de estar siendo diligentes para con el Señor. Y en esta oportunidad, antes de terminar el mensaje, quiero que oremos para que el Señor ponga en nosotros ese anhelo, este deseo de buscarlo más que al aire que necesitamos, más que al alimento que necesitamos, que lo busquemos a Él, porque Él para nosotros es el todo. Amén. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, tú ves, Señor, todos aquellos que están sintonizando en este momento, Señor, el compartir de tu palabra. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Señor, que pongas en nosotros el anhelo, el deseo de buscarte cada día, a cada instante, a cada momento, de agradarte solamente a ti y de estar preparados, porque sabemos que tu venida está cercana, Señor, y no queremos quedarnos, queremos estar contigo por siempre y para siempre. Permite, Señor, que seamos guiados por tu santa y bendita palabra y por tu Espíritu Santo. Quita en nosotros, Señor, todo ese mover de pecado que no permite que nos dejemos guiar por tu Espíritu y por tu palabra, Señor. Aparta de nosotros esa maldad. Limpia nuestro camino, Señor, para que podamos ser agradables a ti, Cristo Jesús. Prepara nuestra vida, prepara, Señor, nuestro caminar y prepáranos, Señor, un lugar contigo, porque contigo queremos estar por siempre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amados hermanos, será hasta una próxima.
Que el Señor les bendiga.